Entonces, el movimiento que vamos a analizar ahora se llama movimiento uniformemente acelerado, que normalmente lo abreviamos con las letras movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? MUA. Ese movimiento entonces tiene la característica o tiene una nueva característica y es precisamente la existencia de la aceleración. Entonces vamos a definir qué es aceleración. Entonces, aceleración corresponde al cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de cambio de velocidad con respecto al tiempo. Pero es que ese cambio no es constante, o mejor, no es como lo veíamos en el movimiento uniforme, donde teníamos distintos intervalos de tiempo en el que podían haber distintas velocidades. O sea, cuando vimos el movimiento uniforme, nosotros decíamos, vea, en este intervalo de tiempo, esta era la velocidad, ¿se acuerdan? Y que teníamos otro intervalo de tiempo y que esta era la velocidad de allá. Y que después íbamos a tener otro intervalo de tiempo y entonces aquí era la velocidad así, ¿cierto? Esto es de movimiento uniforme. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con el movimiento uniformemente acelerado? Aquí lo que tenemos son intervalos de tiempo donde la velocidad es constante, ¿ok? Pero aquí, en los intervalos de tiempo, la velocidad sí está cambiando, ¿ok? Entonces, aquí hablamos de cambios de velocidad dentro de un mismo intervalo. Dentro de un mismo intervalo. ¿Ok? Eso significa que dentro de un intervalo para este movimiento, yo no voy a tener una velocidad que siempre vale lo mismo, sino es una velocidad que está cambiando. Entonces, en un movimiento acelerado, lo que voy a tener en un gráfico de velocidad es que la velocidad es así. ¿Ok? Significa que si aquí el intervalo siempre valía lo mismo, des en cuenta que en este intervalo la velocidad está cambiando. Primero tendrá un valor, qué sé yo, por colocar alguna cifra 2 y termina en 5. ¿Ok? Dentro de este mismo intervalo la velocidad está cambiando. ¿Ok? Aquí, dentro del mismo intervalo, la velocidad se mantiene constante. Ese cambio de velocidad es lo que le estamos llamando la aceleración. Entonces, la aceleración se calcula como la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. ¿Ok? Ecuación de aceleración. Primera ecuación que deben tener en cuenta en un movimiento acelerado. ¿Ok? Otra observación es que en un movimiento acelerado no se pueden utilizar las fórmulas del movimiento uniforme. Eso no se puede hacer. Yo no puedo utilizar una fórmula de, por ejemplo, de velocidad de movimiento uniforme acá. ¿Sí? No se puede utilizar. No puedo decir que la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Eso no lo puedo hacer. ¿Ok? Y tenemos la fórmula de posición, así como en el movimiento uniforme también teníamos ecuación de posición, y aquí decimos que la posición final, es decir, la posición a la que llega un objeto, siempre es igual a la posición inicial, es decir, desde donde parte, más su velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más un medio. Si alguien quiere escribir 0,5, no hay ningún problema. Normalmente se aparece así como una fracción de la aceleración, es decir, del valor de la aceleración multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ok?
Y esas son las dos fórmulas básicas del movimiento acelerado. Existen otras dos fórmulas que resultan de la combinación de ellas. No es que sean nuevas fórmulas, es sencillamente la combinación. Es decir, ¿qué pasa cuando yo reemplazo aquí la aceleración? Entonces, ya no es que tenga, vuelvo y repito, no es que sea una nueva fórmula, sino es una forma que va a adquirir esta misma ecuación. Después de ciertos procesos algebraicos que no, pues no me interesa hacerlos acá ahorita, ¿sí? Donde, por ejemplo, este término se pasa para este otro lado, esta aceleración también pasa para el otro lado, ¿sí? Entonces se obtienen otras dos ecuaciones, ¿sí? Y esas dos ecuaciones son dos veces la aceleración multiplicada por la posición inicial, perdón, la posición final menos la posición inicial es igual a la velocidad final elevada al cuadrado menos la velocidad inicial elevada al cuadrado. ¿Listo? Y les decía que vamos a tener otra fórmula que dice que dos veces la posición final menos la posición inicial es igual al tiempo multiplicado por la velocidad final más la velocidad inicial. Ojo con estos signos, porque muchas veces me doy cuenta que cuando hacen las operaciones terminan confundiendo qué signo es positivo, cuándo es positivo y cuándo es negativo. En esta el signo es negativo y están los dos al cuadrado. En esta el signo es positivo y los dos o no tienen exponente, aquí no tienen exponentes. ¿Sí? Bueno, no es que no tenga, sino que el exponente es 1. Entonces, nosotros vamos a estar utilizando estas cuatro ecuaciones para hacer los cálculos del movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por reconocer cómo identifico en qué casos tengo un movimiento acelerado y en qué casos tengo el primer tipo de movimiento que fue el movimiento uniforme. ¿Cómo hago para saber cuándo es uno y cuándo es el otro? ¿Listo? Bueno, por ahora voy a borrar aquí. No, todavía no voy a borrar. Hagamos el análisis acá. Entonces, en un movimiento uniforme, recuerden que fue el movimiento del primer bimestre, nosotros habíamos reconocido que el cuerpo recorría distancias iguales en tiempos iguales. Significaba, por ejemplo, que si un cuerpo tenía una velocidad de 3 metros por segundo, significaba que cuando transcurría un segundo, había transcurrido un segundo y había recorrido 3 metros. Cuando transcurrían 2 segundos, otros 3 metros, o sea que estaba en 6 metros. Cuando transcurría otro segundo, entonces recorría otros 3 metros y estaba en 9. Cuando pasan 4 segundos, otra vez 3 y estará en 12 segundos, en 12 metros. ¿Sí? Estas serían las distancias, metros, 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 y esto es el tiempo, segundos, 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 segundos. ¿Qué pasa entonces a diferencia en un movimiento uniformemente acelerado? Como hay cambio de velocidad, ese cambio de velocidad puede ser que esté aumentando la velocidad o puede ser por el contrario que esté disminuyendo la velocidad, como en el caso de una frenada. O sea que en el caso de una frenada tenemos un movimiento uniformemente acelerado. ¿Listo?
Y aquí lo que yo tengo que reconocer es que en cada intervalo de tiempo va recorriendo una distancia distinta. ¿Listo? Entonces puede ser que en el primer segundo recorra solamente esta distancia. Aquí ha transcurrido un segundo y se ha desplazado 1 metro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y cuando se da el siguiente segundo, aquí van 2 segundos, digamos que esto de una vez para dejarlo como el eje de tiempo, y esto de distancia para hacer algo semejante, entonces ya no habrá recorrido 1 metro, sino que él en ese siguiente segundo puede recorrer 2 metros. Por lo tanto, si puede recorrer 2 metros, más 1 metro que ya había recorrido, estará a 3 metros. En el siguiente segundo, como aumentó su velocidad, ya han pasado 3 segundos y ahora puede recorrer 3 metros. Por lo tanto, si recorrió 3 metros, más 3 que ya había recorrido, estará a 6 metros. Y así sucesivamente. Al cuarto segundo, entonces ya no puede recorrer 3 metros, sino que puede recorrer 4. Entonces, si recorrió 4 más 6 que ya llevaba, estará en 10. Y así sucesivamente. Entonces, en un quinto, entonces ya no puede recorrer 4 metros, ahora puede recorrer 5. 5 más 10 que llevaba serían 15. Eso quiere decir que en un movimiento uniformemente acelerado, cada vez se recorre o una distancia más grande o cada vez se recorre una distancia más pequeña. En el caso específico de la frenada, que era el que decíamos ahora en un momento. ¿Sí estamos? Bueno, seguimos hablando un momento de lo que es el movimiento acelerado, antes de entrar a utilizar nuestras fórmulas. En el movimiento acelerado, des en cuenta que no se utiliza la expresión de rapidez, se utiliza la expresión de velocidad. O sea que aquí tenemos que utilizar el concepto de velocidad. Cuando nosotros vimos inicialmente el movimiento uniforme, definimos que la velocidad se diferenciaba de la rapidez porque la velocidad tiene un sentido, tiene una dirección en particular. ¿Ok? O sea que para el movimiento acelerado siempre voy a tener en cuenta es una dirección. ¿Ok? De igual forma, aquí no hablamos de distancias recorridas, hablamos de posición. Es decir, que todo esto que nosotros hicimos acá, sí, lo que había pasado aquí es una distancia recorrida, pero este número que yo escribí es la posición con respecto al inicio. ¿Sí estamos? Entonces, en un movimiento acelerado, lo que importa es la posición, no la distancia. ¿Ok? ¿Qué otra cosa vamos a tener en cuenta? Que las posiciones pueden ser a la derecha o pueden ser a la izquierda. Lo que está a la derecha ya sabemos que es positivo, lo que está a la izquierda es negativo. Igual pasa con la velocidad. Yo puedo tener un objeto que se está desplazando en este sentido, por lo tanto la velocidad sería positiva, pero si se desplaza en sentido contrario, entonces en este caso la velocidad es negativa. ¿Ok? Y también vamos a tener efecto de la aceleración. Entonces, la aceleración también puede ser positiva o la aceleración puede ser negativa. ¿Cómo vamos a interpretar ese signo de la aceleración? El señor Newton dice que cuando se produce una fuerza o cuando se realiza una fuerza, se genera una aceleración, es decir, un cambio de velocidad. ¿Ok? Entonces, ese cambio esa aceleración tendría el mismo efecto de lo que sería una fuerza. Quiere decir que si yo tengo un objeto que se viene desplazando para allá, es decir, su velocidad es positiva, y yo lo quiero frenar, le tendría que hacer una fuerza, ¿cierto? En sentido contrario. O sea que para poder detener este objeto que se va desplazando hacia allá, yo tendría que realizar una fuerza en este sentido.
¿Eso qué significa? Entonces, como la aceleración es consecuencia de la fuerza, significa que para poder detener un objeto que se viene moviendo hacia allá, tendríamos que aplicar una aceleración en sentido contrario, es decir, una aceleración negativa. Por el contrario, si yo quiero impulsar todavía más, entonces imaginémonos lo que ocurre cuando una persona va corriendo y otra persona la empuja desde la parte de atrás. Entonces, en ese caso, le está aplicando una fuerza dirigida hacia allá. Eso quiere decir que genera una aceleración en ese sentido. ¿Qué le pasa a la persona cuando una persona la empuja, la impulsa? Pues sencillamente lo que va a ocurrir es que aumenta su velocidad. Lo que ocurre normalmente cuando hemos visto muy irresponsable a los niños que se cogen, van en su bicicleta y se cogen de un carro, ¿cierto? Entonces vienen, se cogen del carro y lo que ocurre es que el carro les ejerce una fuerza en este sentido y lo que hace es aumentar la velocidad del ciclista. ¿Listo? Si le aplica una fuerza en ese sentido, significa que en ese mismo sentido va la aceleración. Con esto entonces podemos concluir una cosa. Ya entonces estamos hablando de signos que me están hablando de el signo de la aceleración y el signo de la velocidad. Entonces, de aquí podemos concluir lo siguiente. Si el signo de la aceleración, si el signo de la aceleración es igual al signo de la velocidad, entonces aumenta la velocidad. Y caso contrario, si el signo de la aceleración es contrario o diferente al signo de la velocidad, entonces disminuye la velocidad. ¿Sí está claro? El hecho de que los signos sean iguales significa que o los dos signos son positivos o los dos signos son negativos. Entonces, si los dos signos son positivos, aumenta la velocidad hacia la derecha. Si los dos signos son negativos, aumenta la velocidad pero hacia la izquierda. Si el signo de A es positivo y el signo de B, voy a hacer como una lista aquí para que podamos entender qué pasa. Entonces, digamos, Profe, dime. si el valor es cero, ¿disminuye o aumenta Sí. o qué? Acuérdate que el valor cero implica que, o mejor, si el valor de la aceleración es cero, el cero no es ni positivo ni negativo. Significa que cuando la aceleración es cero, y por su definición, aceleración es cambio de velocidad. Pero si no hay cambio de velocidad, es porque el cuerpo se mantiene siempre con la misma velocidad. Eso es lo que significa. O dicho de otra forma, en un movimiento acelerado, si la aceleración vale cero, es porque el movimiento es constante, no es acelerado. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, Gracias. entonces, decíamos que puede darse que la aceleración sea cero, perdón, sea positiva y que la velocidad sea positiva. Entonces concluimos que aumenta la velocidad a la derecha. Si la aceleración es positiva y la velocidad es negativa, bueno, perdón, primero las dos negativas. Signos iguales para poder hablar de esto. Entonces, aumenta la velocidad a la izquierda. ¿Ok? Si la aceleración es negativa
y la velocidad es positiva, entonces disminuye la velocidad a la derecha. O sea, que el cuerpo se mueve hacia la derecha, pero está disminuyendo su velocidad. ¿Estamos? Y si la aceleración es positiva y la velocidad es negativa, entonces disminuye la velocidad a la izquierda. O sea que el cuerpo se mueve hacia la izquierda o se está moviendo hacia la izquierda, pero está disminuyendo su velocidad. Eso es lo que ocurriría cuando tenemos este tipo de situaciones con respecto a los signos. ¿Sí estamos? Que reflejan precisamente este fenómeno, este comportamiento de los signos iguales o los signos contrarios. De esto también entonces vamos a tener los signos de la posición, o sea que adicionalmente a toda esta situación, yo puedo tener que la posición de todo esto, la posición ya sabemos que puede ser positiva, lo que me indica es que está a la derecha, y si la posición es negativa es porque está a la izquierda. Entonces, en un ejemplo me puede salir que las condiciones del movimiento de un objeto son que la posición es positiva, que la velocidad es positiva y que la aceleración es negativa. ¿Qué podría concluir aquí? Si la posición es positiva, es porque está a la derecha, entonces el objeto está a la derecha. De que la velocidad sea positiva significa que se mueve a la derecha. Y como los signos de ellos dos son contrarios, entonces disminuye la velocidad. A esto, a todo esto, es lo que le llamamos condición de movimiento. Entonces, las condiciones de movimiento son estas tres. ¿Dónde está? ¿Hacia dónde se mueve? Y si aumenta o disminuye su velocidad. ¿Sí estamos? Entonces, de eso vamos a proponer algunas situaciones de estos signos, que estos signos pueden venir con valores. Realmente no nos interesa para hacer el análisis, no nos interesa tanto en la cifra, sino el signo. Entonces, me dicen, por ejemplo, que, un segundo ejemplo, me dice que un objeto tiene posición de -2, una velocidad de 5 y una aceleración de 1. Entonces, vuelvo y repito, realmente no me interesan tanto las cifras, me interesan son los signos. O sea que para mí, para este ejemplo, sencillamente la posición es negativa. Aquí vale 5, por lo tanto la velocidad es positiva. Y aquí la aceleración es 1 positivo, por lo tanto también es positiva. Y lo que analizo es este comportamiento. Entonces, posición negativa es porque está a la izquierda. Velocidad positiva se mueve hacia la derecha. Aceleración positiva tienen el mismo signo, aumenta su velocidad. Entonces, condiciones de movimiento me dice que el objeto está a la izquierda, se mueve a la derecha y aumenta la velocidad. Y esas serían las condiciones de movimiento para esa situación.
¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo la siguiente situación. Y ustedes me van a decir cuáles serían los signos en ese caso. Tenemos una persona que está parada frente a una vía y tenemos un carro. Aquí está el semáforo, un semáforo peatonal para que la persona pueda pasar. ¿Ok? El semáforo cambia, se pone en rojo. Aquí se iluminó la luz roja para el semáforo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo serían las condiciones de movimiento? Es decir, los signos que deberían tener esas variables. Entonces, tendríamos, el objeto del vehículo se encuentra a la derecha del observador. Por lo tanto, la posición es positiva. ¿Ok? Recuerden que está ocurriendo es que el vehículo se está acercando al semáforo, ¿no? La dirección del vehículo es hacia la izquierda. Por lo tanto, la velocidad es negativa. Se dirige hacia la izquierda. Pero como tiene que frenar para que, porque ya el semáforo cambió, significa que está disminuyendo su velocidad, ¿cierto? Si disminuye la velocidad es porque la aceleración va en sentido contrario, es decir, la aceleración va hacia allá. Recuerden, la interpretación de la aceleración es como si yo tuviera que aplicar una fuerza para poderlo mover en algún sentido. Entonces, lo estoy tratando de mover para allá, por lo tanto, la aceleración es positiva. Y esas serían las condiciones de movimiento para esa situación. ¿Sí está claro? El video me dice que ya no me quedan sino 2 minutos, que es exactamente igual al tiempo que tendríamos de la clase. Entonces, solamente para proponerles un par de situaciones, ustedes dicen los signos y con eso acabamos por el día de hoy, ¿vale? La siguiente situación corresponde, no sé si han escuchado lo que es una zona de pits en una carrera de automovilismo. Bueno, para quienes no saben, la zona de pits es la zona donde se le hace el mantenimiento a los vehículos, que puede ser que le echen gasolina, que le cambien llantas o que le hagan algún ajuste. ¿Ok? En esa zona hay una restricción de velocidad. O sea que si los carros, entre otras, los carros siempre giran en el sentido de las manecillas del reloj. Giran en este sentido. En un autódromo se gira en ese sentido. ¿Listo? Entonces, supongamos que tenemos, y aquí quedan los pits. ¿Ok? Entonces, aquí está el mecánico que acaba de hacerle mantenimiento al carro. Acabó de hacerle mantenimiento al carro. O sea que el carro ya arrancó. Y va a entrar a la pista. Entonces aquí está el mecánico. ¿Cuáles serían las condiciones de movimiento para ese? Sabiendo que ya, si el carro, si viene girando en este sentido, es porque el carro va a salir para acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de movimiento para el carro que ya se encuentra aquí?